Buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a la iniciativa Clase Abierta organizada por la Red Ecuatoriana de Pedagogía, con el objetivo de generar un ambiente de aprendizaje dinámico, interactivo y totalmente basado en una metodología online. En esta noche nos acompaña Ormari Barberi. Ella es doctora en Ciencias Pedagógicas, especialista en Desarrollo Comunitario, licenciada en Educación Integral, mención Ciencias Naturales, Educación Física y Salud. Experiencia profesional como maestra de aula en zonas rurales y urbanas de alto riesgo, dirección y supervisión de instituciones educativas en instancias administrativas del sistema educativo venezolano. Actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, donde ha desempeñado además funciones de gestión en la dirección de prácticas preprofesionales, vinculación con la colectividad y educación continua. Bienvenida, Ormari. Buenas noches, ¿cómo estás, Belén? ¿Cómo les va a todos? Un saludo, un gran saludo para todos los colegas y demás profesionales que hoy se unen a este espacio. ¿Me escuchan? No escucho. En este momento no escucho, Belén, no sé si hay algo que podamos hacer. Ormari, sí, en el comentario dicen que sí la escuchan súper claro. Ya, ok, ahora sí la escucho. ¿Me escuchas, Belén? Sí, Ormari, perfectamente. Bueno, está bien, ya te escucho bien. Ya. Bien, podemos dar inicio, todos ¿me escuchan correctamente los participantes? Cualquier inquietud, por favor, pueden escribir por el chat. Bien, vamos a dar inicio a una invitación, ¿sí? Este espacio lo tenemos dispuesto para una invitación a todo profesional, ¿sí? Pero específicamente al docente, es una invitación a pensar y aprender desde el mismo ejercicio de la práctica, ¿no? Desde el mismo ejercicio de la docencia. En este sentido, vamos a partir de un primer escenario, ¿sí? La metacognición, pareciera una palabra alejada, ¿no? Tal vez la cognición para nosotros, los procesos cognitivos como docentes son muy importantes para lograr nuestros objetivos de aprendizaje. En esta diapo que todos pueden estar viendo, la metacognición es un proceso que nos permite pensar primeramente, ¿no? Activar el pensamiento. Pero es metacognición cuando ese pensamiento es consciente y nos permite aprender. El objetivo de este espacio y de esta temática de hoy es cómo la metacognición se constituye y representa una estrategia para la mejora de nuestra propia práctica docente. Bien sabemos, colegas, que debemos estar en una permanente actualización, en un espacio de mucha incertidumbre, como son nuestros espacios áulicos, nuestras instituciones educativas y nuestra comunidad como tal. Por tanto, estamos en una permanente reflexión, pero una reflexión para actuar, una reflexión para renovar, una reflexión para redimensionar nuestra actuación. Y esto deriva pues en un desarrollo de competencias profesionales muy significativo. Competencias profesionales que no bastan con solo el conocimiento que podamos tener como pedagogos, como docentes, sino también las habilidades que podemos tener en un momento de dar nuestra clase, los procedimientos que hacemos, nuestras actitudes y, ¿por qué no?, nuestro sistema de valores y de emociones que están en un permanente cambio. Bien, les invito
les invito seguidamente a compartir un poquito, unos momentos sobre qué es para ustedes la metacognición. Yo les he dado una introducción sobre lo que significa de una manera muy sencilla para el docente este proceso, que vamos a ir profundizando más adelante. A ver, pueden escribir por el chat un poco para oír su participación. ¿Qué noción, qué idea tienen ustedes sobre qué es este proceso? ¿Qué han escuchado? ¿Qué tan familiar les es? Estaré atenta acá al chat para poder invitarles a que nos den unas breves ideas sobre qué es para ustedes el proceso de metacognición. A ver, Patti. Es consciente, dice Patti. Patti dice, activa el pensamiento. Si se hace conscientemente. Muy bien, Patti, exactamente. El escenario de la conciencia es esencial en este proceso. Y que estar consciente es saber hacia dónde vamos, es saber por qué lo pensamos, ¿sí? Mónica Pineda nos comparte el proceso de reflexión sobre el propio aprendizaje. Muy bien, Mónica, así es, hay elementos claves acá que has mencionado, como es la reflexión. El ser humano vive en un permanente pensar, ¿no? En la cotidianidad, en su vida diaria. Pero Carol nos dice otro elemento muy importante, que es, Carol, a ver qué te me hiciste, es esa capacidad que tiene el ser humano, la persona, de autorregular sus procesos de aprendizaje. Pudiéramos citar un ejemplo, cuando nosotros pudiéramos estar conscientes de que autorregulamos, esa palabra es clave, reflexión, autorregulación y consciente, y estar consciente, ¿sí? Cuando nosotros regulamos nuestro aprendizaje, nos encontramos en un estado de saber valorar las condiciones de qué aprendemos, cómo aprendemos y para qué aprendemos, es decir, qué aplicación tiene ese aprendizaje. Esto sucede mucho en la práctica docente, es algo a diario, ¿no? Melania nos dice, es un proceso cognitivo, sí. Es un proceso cognitivo, pero que va más allá de ese estado, que va más allá del desarrollo de procesos cognitivos. No pretendemos en este espacio profundizar sobre ¿cómo les diría yo? Sobre las aguas profundas de la psicología. En cuanto a la metacognición, pues nosotros somos docentes, pero es como cualquier otro concepto psicológico que nosotros debemos estar conscientes para qué sirve, qué beneficios tiene, cómo lo podemos utilizar. O sea que no vamos a profundizar en cuanto a la dimensión psicológica de este proceso, pero sí es importante de que no es un simple proceso cognitivo, sino que va más allá de estos procesos cognitivos para las disciplinas. Por ejemplo, como bien lo decía una compañera anteriormente, es un proceso cognitivo que nos permite autorregularnos, que nos permite actuar de otra manera más dimensional. Muy bien. ¿Alguien más? Seguimos. Gracias por su participación, muy pertinente. Por tanto, es un proceso que se vive, si ustedes ven la imagen que tenemos al frente a uno mismo, ¿no? Pensar sobre lo que yo misma pienso, ¿no? Como persona. Es un proceso muy interno. Por tanto, es mirarse frente a frente de cómo al interior de nuestros procesos mentales se da toda una evolución y un redimensionamiento permanente de qué aprendemos, cómo lo aprendemos, cómo lo mejoramos y para qué y qué aplicación puede tener ese pensamiento. Bien. Seguidamente, estimados, podemos citar algunos autores, ¿no?, que han estudiado este proceso y que se los traigo hoy. Flavel es uno de los grandes, ha hecho grandes aportes a este proceso y lo define como esa habilidad para conocer y comprender los procesos de su propio aprendizaje, o sea, del aprendizaje de la persona. Y como lo decían algunos de ustedes allí, mediante la autorregulación y la autoevaluación. Permanentemente
docente, tal vez en la cotidianidad, nosotros nos encontramos en un proceso permanente de esa autorregulación y autoevaluación, tal vez en menor escala, con menor conciencia, ¿no? Pero sí, cuando nos detenemos en nuestros actos. Por tanto, en la práctica docente esto se da con mucha fuerza, ¿no? Porque cada día en el aula es diferente a otro, por lo tanto es un proceso que nos exige y nos demanda esa revisión constante para poder brindar un proceso de calidad como docentes. Por su lado, Forest nos dice que la metacognición, fíjense, son operaciones, funciones cognitivas, pero donde nosotros podemos conocer nuestro pensamiento, controlar nuestro pensamiento y autorregularlo de una manera en miras de ese desarrollo intelectual. Y seguidamente, Schwartz es uno de los más actuales, que está en el tapete, Robert Schwartz. Él inclusive en España, recientemente en el mes de mayo, junio, tiene importantes talleres sobre el desarrollo de la metacognición. Fíjense que este autor nos dice, el filósofo dice, implica aplicar estrategias de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como docente? ¿Quién soy yo como vecino? ¿Quién soy yo como ser humano, como familia? Y nos invita a tener clara esta tarea, ¿no? Y hacia dónde yo debo llegar, hacia dónde hacia dónde dirijo, ¿no? Esas metas. Y también, al igual que Flavel, él habla y llevar a cabo una autoevaluación. Fíjense que este proceso es importantísimo en el escenario de la metacognición. Bien, luego que hemos hecho este recorrido breve por las definiciones claves de la metacognición de algunos de sus representantes, les invito a este interrogante, a responder a este interrogante. ¿Qué importancia tiene establecernos como docentes estrategias metacognitivas para la mejora de la práctica docente? Les invito a participar en el chat. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene para nosotros como docentes y cualquier profesional, pero en este escenario estamos hablando del escenario de la práctica docente? ¿Qué importancia tiene que podamos establecer estrategias metacognitivas para mejorar cada día la práctica docente? A ver, les invito en ese hacer diario, ¿sí? Vamos a ver quiénes participan. ¿Por qué creen ustedes que las estrategias metacognitivas o acciones metacognitivas o ejercicios metacognitivos donde nos inviten a esa revisión, a esa autoevaluación, permite o deriva en mejora de la práctica docente? Cuando lo hacemos de manera consciente. A ver, recordemos lo que hicimos ayer en el aula y lo que hicimos hoy. Ha habido un cambio en ese conocimiento, en esa actitud, en esas habilidades, en esas emociones que día a día un docente vive, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir? Será importante esos niveles de conciencia en nuestro actuar. ¿Por qué? Tómense el tiempo, un poquito más. A ver, tenemos algunos. Quisiera saber si de pronto hay algún participante de Salinas, de la península de Santa Elena, por acá, que los invité cordialmente. Aprovechen de participar, porque en la educación en la era digital, en las prácticas docentes mediadas por las tecnologías, las estrategias metacognitivas juegan un papel determinante, ¿sí? Entonces, a ver, capacidad de autor, ya lo habíamos leído. A ver, vamos a interactuar un poco sobre qué importancia creen ustedes que tiene la metacognición en la práctica docente, para la mejora de la práctica docente. ¿Qué les ha permitido? Cuando ustedes dieron estas nociones iniciales de qué era la metacognición, eso que ustedes interpretaron y respondieron,
¿Será que es importante tenerlo en cuenta en nuestra práctica? Les invito a, si me escuchan, ¿me escuchan? Puede ser que no me hayan. Vamos a probar el sonido, a ver si es que no me están escuchando. Sí, le escuchamos, fuerte y claro. Ah, qué bueno. Llegué a pensar que no me escuchaban. A ver. ¿Qué importancia tiene autoevaluarnos todos los días, regular nuestras acciones, nuestra actuación? Natalie nos comparte algo interesante. El disfrute de la práctica, cómo manejar una de las más poderosas herramientas de pensamiento, la metacognición. Cómo manejar o la capacidad de pensar en sus pensamientos con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Estamos hablando del aprendizaje nuestro, ¿sí? Aunque en ese proceso de metacognición docente, nuestros estudiantes también deben vivirlo. Es como que una relación sine qua non, es decir, si el docente practica la metacognición en su práctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje que él propicia, que él facilita, debe también conducir o dirigir, o orientar o guiar al alumno para que también utilice estas prácticas. No escucho con claridad. A ver. Fíjense, cada día buscar técnicas que nos ayuden a poder guiarlos mejor. Son imprescindibles las prácticas para desarrollar un pensamiento crítico. Una palabra clave. Pensamiento crítico. La metacognición en ese desarrollo del pensamiento debe propiciar las valoraciones, reflexiones y valoraciones críticas del docente con respecto a lo que él hace, ¿sí? Fíjense que es importante que nos ubiquemos en la metacognición para la mejora de nuestra propia práctica, ¿sí? Las prácticas permiten monitorizar Muy bien, nos ayuda a reflexionar y actuar, ¿sí? Fíjense que nos ayuda a reflexionar, pero ya con la sola reflexión estamos considerando la metacognición, la concreción práctica de la metacognición. No, la reflexión es el punto de partida y seguidamente la acción, la toma de decisiones ante un escenario educativo. Nos permite ampliar nuestra capacidad como maestro y utilizar fortalezas en percepción y a la vez aumentar nuestra empatía colectiva y dominio de grupo. Ajá, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál sería la pregunta clave de estas estrategias metacognitivas? Fíjense que a partir de lo que ustedes me están diciendo, sus participaciones, esa capacidad de pensar efectivamente, la eficacia juega un papel importante. ¿Por qué? Porque la eficacia se ve en la acción y si la acción permite redimensionar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos nosotros facilitando, mediando, pues eso permite que se haga una acción pertinente. Estefanía, la metacognición tiene diferentes en donde a los alumnos se les incentiva a ser conscientes de sus actos. Muy bien, eso deriva en segundo plano, pero en este momento es ser nosotros conscientes de nuestra propia práctica. ¿Cómo la hacemos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo la podemos hacer mejor? En este momento, colegas, ubiquémonos en nosotros como aprendices, ¿sí? Por supuesto, el estudiante se ve beneficiado de este proceso porque ellos también lo vamos a propiciar en ellos, pero en este momento los protagonistas del aprendizaje para la mejora de la práctica docente somos nosotros.
Por tanto, les pido que se vean a sí mismos, ¿sí? ¿Cómo hice la práctica hoy? ¿Cómo la mejoro para mañana? ¿Qué aciertos tuve? ¿Qué desaciertos tuve? Para mejorar continuamente, Fidel, nuestra práctica. Muy bien. ¿Cómo te ayuda este concepto? Nos ayuda, este proceso de metacognición nos ayuda a revisar permanentemente nuestro hacer docente. Podemos tener, les doy un ejemplo. Yo puedo ser una estudiante de muy buenas calificaciones, notas, pero mi práctica no se corresponde. Por lo tanto, no sirve con dominar el concepto o manejar el concepto o conocer el concepto, sino comprenderlo, reflexionar sobre su utilidad y aplicarlo y ver la transformación. Por lo tanto, es una relación reflexión, acción, transformación, para que la metacognición tenga validez, tenga fuerza. Ver las debilidades que tenemos en la práctica. Luciola, muy bien, fortalezas y debilidades, ¿sí? Cuando nos preguntamos cómo lo hice, cómo lo puedo hacer mejor, en qué me equivoqué, esa autoevaluación me permite redimensionar seguidamente mi práctica. Por tanto, ella se va como retroalimentando permanentemente, pero debe ser consciente, ¿sí? Por eso tengo que ser crítica conmigo misma, por eso debo ser autocrítica, ¿sí? Y la palabra consciente tiene un valor aquí esencial. Si no estamos conscientes de ello, no podemos redimensionar nuestra práctica, porque muchas veces vamos a ver entonces las debilidades de los resultados en los estudiantes, en los padres, en la comunidad. Por lo tanto, lo ideal es primero vernos a nosotros mismos. Bien, gracias, muy buenas sus participaciones. Tardaron un poco, pero finalmente se atrevieron. Permite que el proceso, Similis dice algo acá, perdón, Aules. Dentro de toda acción docente se encuentra la necesidad de reflexionar para mejorar la práctica y lograr alumnos más estimulados y con mayores capacidades para aprender a aprender en las diferentes áreas de conocimiento. Sí, la acción, la palabra acción, la reflexión, acción transformador, Luis, ¿oíste? Reflexión, acción, esa acción me invita a redimensionar mi conocimiento pedagógico y transformarlo, ¿ya? Bien, continuemos. Gracias a los compañeros que han podido participar. A ver, pues es así porque la función docente, nuestra responsabilidad y compromiso docente, Franklin, no es un proceso de transferencia de conocimiento, de copiar y pegar, de memorizar el conocimiento y de ser reproductivos con el conocimiento de nuestros alumnos, sino que, como Franklin dice allí, es una retroalimentación permanente. Al respecto, Freire nos invita con uno de sus valiosos pensamientos, de los tantos que él tiene, dice: la enseñanza no se refiere a la transferencia de conocimiento, sino a la creación de posibilidades de su producción o de su construcción. Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo juega un papel muy importante en este proceso. Y muchas veces nuestros estudiantes, cuando dicen lo que piensan con relación a una clase, a un tema, a un contenido que estemos trabajando, son a veces mal interpretados en sus apreciaciones críticas o en sus reflexiones críticas. Nosotros como docentes debemos estar abiertos, receptivos de esas apreciaciones críticas que muchas veces pasan a ser valoraciones que de alguna manera valoran nuestra propia práctica como docentes, ¿sí? Franklin dice: basado en los objetivos obtenidos, nos permite ampliar mediante nuestro accionar a involucrar en este proceso de conocimiento a toda la clase. Claro, cuando lo hacemos pensando en esa clase, por supuesto yo transfiero esas estrategias metacognitivas a mis estudiantes para que ellos logren también
desarrollar su pensamiento crítico, propiciarles el desarrollo del pensamiento creativo y de autorregularse y de crear, solucionar problemas. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguidamente, colegas, les invito a recordar, porque ustedes sé que lo conocen, la taxonomía de Bloom. La taxonomía actual de Bloom. Sabemos que el proceso de construcción del conocimiento representa para la persona, o sea, el ser humano representa un factor determinante. Por tanto, su mente y sus procesos cognitivos son determinantes. Para que se dé el proceso de construcción del conocimiento, debemos, colegas, detenernos en ese ser humano y qué está sucediendo en sus procesos cognitivos, en sus operaciones mentales, ¿sí? Por tanto, mediante el desarrollo de las diferentes habilidades del pensamiento, nosotros como docentes debemos estar muy conscientes de cómo él aprende, cómo él construye su conocimiento. Y va desde un nivel sencillo, desde un nivel de orden inferior, debe ir avanzando a un nivel de orden superior. Y en este sentido, colegas, la desagregación de las destrezas juega un papel muy importante. A veces le restamos importancia a la planificación y a la ejecución del currículo desde la desagregación de la destreza. Y resulta que la desagregación nos invita a respetar y dar la inclusión plena de nuestros estudiantes en función a los procesos de partida en los cuales se encuentran. Fíjense, nosotros, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, primero debemos estar conscientes del conocimiento que tiene el estudiante, o sea, ¿qué conoce, qué recuerda él de ese conocimiento, de ese tema en este caso? ¿Cómo lo comprende? ¿Sí? ¿Cómo hago para que él aplique lo comprendido, ¿no? ¿Cómo hago? No es solamente un concepto, sino cómo lo aplica. Que él establezca relaciones de comparación y lo analice, es muy importante. Que él evalúe ese conocimiento, o sea, ¿me sirve? ¿Para qué me sirve en la vida? ¿Qué utilidad tenga? Y sobre esa base él pueda crear situaciones a partir de esas bondades que le da el conocimiento que ha analizado, que ha aplicado y que ha evaluado. Esto es muy importante, colegas, a la hora de nosotros desarrollar una clase, ¿sí? Y en nuestra práctica debemos tenerlo sumamente en cuenta. Porque la intención del proceso de aprendizaje es que él vaya de ese orden inferior al orden superior. Y nosotros somos los facilitadores de ese proceso. Por lo tanto, la pregunta metacognitiva acá es, ¿cómo logro que el estudiante transite por estos 6 procesos, por estas 6 dimensiones del conocimiento, del pensamiento, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bien, si nosotros sabemos cómo aprenden nuestros estudiantes, pues podemos valorar, autocriticarnos y autoevaluarnos si este proceso de recordar, de comprender, de aplicar, de analizar, de evaluar y de crear, lo estamos logrando con los contenidos o las destrezas curriculares que estamos trabajando. A ver, dice Fabián, la reflexión se le realiza también en base a alcanzar objetivos. Claro, es muy importante que el docente, para la mejora de su práctica, diga qué me falta, hasta dónde debo llegar, cuál es mi norte, qué debo lograr dentro de los aspectos de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje, qué me falta, qué hago bien, cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos. Por lo tanto, los objetivos son de mi práctica, ¿sí? Y por supuesto, el aprendizaje interactivo que dice Maribel, vamos a trasladarlo a la práctica, a la práctica docente. Cuando yo interactúo con mis colegas sobre la práctica, cómo lo hacemos, cómo damos un contenido específico, esa interacción permite que yo crezca como docente y mi compañera también. En este caso, el aprendizaje interactivo entre docentes es muy importante para la mejora de la práctica. Muy bien, Luciola.
Quisiera saber si estoy participando de esta clase. He emitido comentarios y no tengo respuestas. Patricio, a ver, discúlpame, Patricio. A ver, Patricio, ¿qué comentarios has hecho? Déjame ver si puedo subir aquí. Bueno, mientras ubicamos a Patricio Luciola, disculpa Patricio, ya vamos a responder. Asociándolo con un caso del cotidiano vivir en el entorno para con ello pueda asimilar el aprendizaje. Estamos refiriéndonos al docente, ¿sí? Al docente. Patricio, me preocupa, me inquieta tu apreciación, me gustaría saber, déjame ver si puedo subir acá. Patricio, ayúdeme, Belén, si me puedes ayudar a ubicar las inquietudes de Patricio. No quisiera que se sienta excluido de este chat y de esta clase, que no es por lo que ustedes saben, no es la intención. Vamos a esperar a ver si Belén me ayuda a ubicar mientras avanzamos. Patricio, puedes participar, estaré muy pendiente de ti, ¿sí? Bien, en este sentido hay muchos aportes de cómo ver este proceso de la metacognición, colegas. Quiero insistir que me refiero a la metacognición de el docente para mejorar su práctica docente. Y tenemos cuatro peldaños importantes. El punto de partida es, primero, saber qué tipos de pensamientos tenemos, ¿sí? Un pensamiento reflexivo, que ya lo han nombrado, un pensamiento lógico, un pensamiento creativo, un pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento creativo, crítico, en fin. O sea, ¿qué tipo de pensamiento estamos logrando en este proceso? Y cuando yo tengo la experiencia docente, vamos a ubicarnos en una jornada de clase, yo digo, ¿qué he aprendido hoy para mejorar mi práctica docente? ¿Sí? Y también esa sería la primera pregunta, y también me pregunto cómo lo he logrado, o sea, cómo yo he logrado ese aprendizaje, cómo lo he aprendido, qué estrategia empleé. Si seguimos viendo la escalera, la representación de la escalera, luego que yo me pregunto cómo lo he aprendido, ¿qué resultado he logrado? Eso que he aprendido me ha permitido mejorar la práctica o la calidad, en este caso, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ha sido suficiente? ¿Debo seguir mejorando? Por lo tanto, evalúo la eficacia que alguno de los compañeros decía por acá, ¿sí? Que sea eficaz la acción que yo estoy redimensionando o estoy empleando. Luego, para llegar al final de este ascenso de la metacognición, la pregunta clave es ¿para qué me sirve lo aprendido? ¿Sí? ¿Para qué me sirve lo que yo he cambiado? Por ejemplo, si he propiciado un trabajo en equipo entre los estudiantes, ¿cómo me fue con esas participaciones? ¿Se minimizaron las brechas de participación y de acción social entre los estudiantes? Pero me retroalimento y me queda una pregunta final. ¿Cómo puedo mejorar? O sea, ¿cómo puedo seguir redimensionando mi práctica docente? Por lo tanto, yo vuelvo a la práctica redimensionando y extrapolando lo aprendido, pero también proyectando nuevas acciones de aprendizaje, nuevas acciones, nuevas formas de actuación docente. Bien. Bueno, aquí les voy a compartir una revisión que hicimos en una ponencia con una compañera, Marta Sánchez. Nosotras seleccionamos varios trabajos de investigación y vimos las prácticas metacognitivas donde se utilizaba la metacognición para estrategias de aprendizaje en la formación profesional. Aquí tenemos cuatro de ellas, ¿no? Y también vimos otros, entre estos trabajos de investigación de Covaleda, Gutiérrez, Jaramillo y Sierra, qué aplicabilidad en ese escenario de investigación se le daba a la metacognición, ¿sí? Buenas, se está incorporando Tatiana. A ver, bien, ¿y qué nos permitió